El choque político entre Óscar Puente y Alfonso Fernández Mañueco no es un episodio más de la bronca parlamentaria española. Es, en realidad, una fotografía de lo que significa gobernar con irresponsabilidad y gestionar lo público como si fuera un cortijo privado. Lo que Puente ha hecho, con la contundencia que le caracteriza, es poner sobre la mesa pruebas recientes de lo que está fallando en Castilla y León, y señalar sin miedo que al frente de esa comunidad hay un presidente ausente, desconectado de la realidad, incapaz de responder con eficacia a las emergencias que asolan su territorio. El fuego que arrasó los montes de León y Zamora no solo devoró hectáreas de bosque y patrimonio natural, también devoró las últimas coartadas de un gobierno autonómico sostenido en la retórica de la austeridad, los recortes y la externalización de servicios básicos. Cuando Puente dice todos caen no se refiere solo a Mañueco, sino a todo un modelo político que lleva años hundiendo lo público en nombre de la eficiencia, mientras en realidad engorda a empresas amigas y precariza a quienes deberían protegernos. El detonante fue visible para todos. Mientras León ardía, las cámaras captaban a Mañueco en un ambiente relajado en Cádiz, sonriente, con traje ligero, ajeno al humo que cubría pueblos enteros. En tiempos de redes sociales, esas imágenes corren más rápido que cualquier nota de prensa, y lo que vio la ciudadanía fue lo que sintió: abandono. No hay peor error político que aparecer fuera de sitio en el momento más delicado. Y ese error, que quizá en otra época se habría tapado con un comunicado solemne, hoy se amplifica y se convierte en símbolo. De ahí que Puente, con la habilidad de quien conoce el terreno mediático, lo convirtiera en un misil. Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el territorio arde, sería cesado de inmediato. La frase no era solo un ataque, era una comparación demoledora, porque obligaba a cualquiera a preguntarse qué habría hecho el PSOE en una situación semejante, y la respuesta implícita era evidente: exigir responsabilidades inmediatas. Lo interesante del caso es que Puente no se limitó a la ironía o al zasca. Armó su crítica con datos, con pruebas recientes y con la memoria de lo ocurrido en 2022, cuando los incendios de Sierra de la Culebra dejaron cicatrices imborrables y el gobierno de Mañueco prometió reformas que nunca llegaron. Aquellos meses se habló de reforzar plantillas, de ampliar medios, de profesionalizar brigadas temporales que llevaban años reclamando estabilidad. Se habló de crear un plan de prevención integral que incluyera no solo extinción, sino también limpieza de montes, educación ambiental y apoyo a los pueblos. ¿Qué se hizo de todo eso? Prácticamente nada. En lugar de reforzar lo público, se siguió externalizando, se siguieron contratando cuadrillas en condiciones precarias, se siguió confiando en que la suerte jugara a favor. Y la suerte, como siempre, se agotó. Ahí es donde Puente se muestra más certero. No es un ministro que hable desde la abstracción, conoce Castilla y León, ha vivido su gestión desde dentro como alcalde de Valladolid, y sabe perfectamente que no hay milagros cuando se trata de incendios. Lo que hay son recursos o no los hay. Y cuando no los hay, la tragedia se multiplica. Las imágenes de vecinos luchando con cubos de agua o tractores contra las llamas no son épica rural, son prueba de la desprotección. Y esa desprotección tiene responsables con nombre y apellidos. Por eso, cuando Puente arremete contra Mañueco, no lo hace como un político en busca de titulares, sino como alguien que refleja lo que miles de ciudadanos perciben: que Castilla y León ha sido abandonada por su propio presidente. Mañueco, en lugar de reconocer errores, optó por la defensa cerrada. Habló de su compromiso total, de su regreso inmediato en cuanto supo la magnitud de la catástrofe, de su presencia en el CECOPI. Intentó construir la imagen de un dirigente que, aunque físicamente lejos, estaba conectado a cada decisión. Pero esa narrativa se desmorona cuando se contrasta con la lentitud en las primeras respuestas, con las carencias estructurales y con la memoria reciente de otros episodios similares. La ciudadanía ya no se traga el discurso del hicimos todo lo posible. Porque si lo posible está limitado por recortes deliberados, entonces la responsabilidad política es innegable. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando Puente comparó la reacción del PP con la de un bombero al que le faltan mangueras. Si un gobierno decide ahorrar en mangueras, luego no puede culpar al viento cuando el fuego arrasa. La metáfora fue tan gráfica que circuló rápidamente, porque resumía el núcleo del problema: no es solo la fatalidad de un verano seco, es la consecuencia de años de desinversión. Y ahí, las pruebas recientes son incontestables. Presupuestos menguantes en materia forestal, licitaciones que priorizan lo barato sobre lo eficaz, trabajadores que denuncian contratos temporales de 3 meses para un trabajo que debería ser anual. Todo eso está documentado, todo eso salió a la luz en informes sindicales y denuncias vecinales. Puente no hablaba al aire, estaba recordando lo que está en negro sobre blanco.
Lo que hace especialmente grave este episodio es que no se trata de un error puntual ni de una anécdota mal gestionada. Se trata de un patrón que define el gobierno del Partido Popular en Castilla y León bajo el mando de Mañueco. Cuando se repasan los últimos años, encontramos un hilo conductor que une cada crisis: la improvisación, la propaganda y la ausencia de planificación. En la pandemia se vio con la descoordinación en las residencias de mayores, donde murieron miles de ancianos sin que existiera un plan claro ni una rendición de cuentas. En la crisis educativa se vio con los recortes en profesorado y la dejadez en los pueblos, donde cada curso escolar comienza con incertidumbre. Y ahora se vuelve a ver en la gestión de los incendios: un gobierno que reacciona tarde, que se parapeta en comunicados y que confía en que la tormenta mediática pase antes de que la gente organice su rabia. Por eso, cuando Óscar Puente señala que todos caen, lo hace consciente de que el problema no es un hombre solo, sino una forma de gobernar. Mañueco es la cara visible, pero detrás está un entramado que lleva años gobernando como si la comunidad fuera propiedad privada. La alianza con Vox, además, no ha hecho sino agravar la deriva. Mientras el territorio arde, los socios ultra se dedican a sembrar dudas sobre el cambio climático o a lanzar bulos sobre el origen de los fuegos, desviando la atención de lo fundamental: la falta de prevención, de inversión y de planificación. Es un insulto para los pueblos que sufren y para los brigadistas que se dejan la piel en jornadas interminables. Puente, en cambio, puso el foco donde duele. No se dejó arrastrar por el ruido de las conspiraciones, sino que recordó que el verdadero escándalo está en las partidas presupuestarias. Mostró informes que señalan cómo en 2023 se gastó menos en prevención que en 2018, pese a que la evidencia científica indica que los veranos serán cada vez más secos y los incendios más intensos. Recordó también que las cuadrillas forestales llevan años denunciando contratos indignos, con jornadas mal pagadas y ausencia de estabilidad. Y señaló que la Junta había preferido gastar en propaganda institucional antes que en reforzar esos equipos. Ahí está la prueba más clara de la prioridad política: se prefiere invertir en la imagen antes que en la protección real. La contundencia de Puente tiene otro matiz: habla con un estilo que conecta con la gente. Su discurso no es el de un tecnócrata frío, sino el de alguien que se indigna, que llama a las cosas por su nombre. Y eso, en un momento de hartazgo con la política tradicional, le da fuerza. Cuando dice que Mañueco se fue de farra mientras León ardía, no es solo un insulto, es la manera de traducir al lenguaje popular lo que las élites políticas intentan maquillar con eufemismos. Porque la política, al final, es comunicación, y el que logra poner las palabras justas en el momento oportuno tiene la partida ganada. Por eso la derecha reaccionó con tanta virulencia. Feijóo salió al rescate con declaraciones grandilocuentes, acusando a Puente de frivolizar con el dolor de las víctimas. Pero lo que no entendieron es que lo que resultaba frívolo era precisamente el silencio y la ausencia de Mañueco en los primeros días del desastre. Lo frívolo era hablar de honor cuando lo que se necesita es agua, mangueras, cuadrillas y helicópteros. Lo frívolo es convertir cada crítica en un ataque personal, en lugar de responder con hechos. Y ahí, una vez más, la oposición se mostró desnuda, incapaz de asumir la autocrítica, incapaz de reconocer que se ha fallado. El choque, además, tiene una dimensión simbólica nacional. Puente representa al gobierno central, y con su estilo directo, se ha convertido en una especie de ariete contra la retórica del PP y Vox. Cada vez que habla, la derecha se revuelve, porque sabe que les toca donde más duele, en la falta de coherencia. El episodio con Mañueco ha servido también para recordar a la ciudadanía que el Partido Popular no es solo Feijóo en Madrid, sino también Mañueco en Castilla y León, Ayuso en Madrid o Moreno Bonilla en Andalucía. Y que detrás de cada uno hay políticas concretas que afectan a la vida cotidiana de la gente. No es una guerra de palabras, es la constatación de que donde gobiernan la derecha y la ultraderecha, lo público se debilita y las emergencias se gestionan mal. Uno de los momentos más comentados fue cuando Puente recordó en una entrevista que los bomberos forestales llevaban semanas en huelga encubierta, denunciando la falta de medios y la precariedad. Ellos lo advirtieron, pero nadie en la Junta escuchó, dijo. Esa frase conectó con la realidad de miles de trabajadores que saben que los incendios no se apagan solo en verano, sino que se previenen todo el año. Y cuando esos trabajadores no son escuchados, lo que se está haciendo es condenar a pueblos enteros a la desprotección. Ahí es donde la responsabilidad política se hace evidente. Si el presidente no escucha a los que están en primera línea, entonces no está gobernando, está simplemente ocupando un sillón. El caso se agrava aún más cuando se revisan las promesas incumplidas. Tras los incendios de 2022, Mañueco anunció con solemnidad que se reforzarían las brigadas y que se destinarían más fondos a prevención. Hoy, un año después,
Esas promesas se han evaporado. Los presupuestos no reflejan ese aumento, las cuadrillas siguen temporales y las denuncias de falta de medios son constantes. En otras palabras, se mintió a la ciudadanía en un momento de dolor. Y cuando un dirigente miente en medio de una tragedia, su credibilidad queda herida de muerte. Eso es lo que Puente ha sabido señalar con acierto. No hablamos de una anécdota, hablamos de una traición política. En redes sociales, el choque se convirtió en tendencia. Miles de usuarios compartieron vídeos, memes y artículos. Pero lo más interesante no fue la viralidad, sino el tono de los comentarios. Muchos vecinos de Castilla y León aprovecharon para contar su experiencia. Pueblos sin apoyo, brigadas que llegaban tarde, carreteras cortadas sin información, familias evacuadas sin alternativas dignas. Esas voces, que normalmente quedan fuera del debate nacional, encontraron altavoz gracias a la polémica. Y eso refuerza el valor del choque. Cuando un dirigente nacional pone el foco en lo que ocurre en la España vaciada, esas realidades dejan de ser invisibles. En este sentido, Puente no solo aniquiló la coartada de Mañueco, sino que abrió un debate más amplio sobre cómo se gestionan los recursos en la España rural. Porque lo que arde no son solo hectáreas de monte, lo que arde es el futuro de comunidades enteras. Cada incendio significa jóvenes que se marchan, turismo que se desploma, patrimonio que se pierde. Y cuando las instituciones no están a la altura, lo que se transmite es que esas vidas valen menos. Eso es lo que está en juego y eso es lo que hace tan potente la crítica de Puente. No habla de partidos, habla de personas. La fuerza del discurso de Óscar Puente no solo está en lo que dice, sino en cómo lo dice. En un panorama político donde los mensajes suelen ser calculados, planos y llenos de tecnicismos, Puente aparece con un tono directo, casi popular, que conecta con la indignación ciudadana. Cuando habla de Mañueco de farra mientras León ardía, utiliza un lenguaje que cualquiera entiende y que refleja el sentimiento de abandono de miles de vecinos. No es casualidad que ese estilo genere tanto rechazo en la derecha y tanto apoyo entre sectores progresistas. Es el estilo de quien no quiere camuflar la crítica con eufemismos, sino poner los problemas en primera línea. Ese estilo, sin embargo, no se sostiene solo en frases llamativas. Detrás de cada comentario de Puente hay una narrativa política más amplia, la defensa de lo público frente a la dejadez neoliberal del PP. La confrontación con Mañueco se convierte, así, en un ejemplo concreto de una batalla ideológica de fondo. ¿Queremos un Estado que proteja a la ciudadanía o un Estado que se desentienda y privatice hasta el aire? Los incendios son el escenario más dramático para esa confrontación, porque muestran de manera palpable lo que significa la falta de inversión pública. No es una teoría abstracta, es la diferencia entre salvar un pueblo o dejarlo arrasado por las llamas. En este punto, las pruebas recientes que presentó Puente son demoledoras. No se limitó a criticar la ausencia de Mañueco en los días críticos, sino que exhibió informes y estadísticas sobre cómo Castilla y León ha ido reduciendo su inversión en prevención. Recordó que el gasto en brigadas se ha mantenido prácticamente congelado en la última década, mientras los veranos son cada vez más calurosos y secos. Mostró que muchas de las cuadrillas trabajan solo 3 meses, dejando los montes desprotegidos el resto del año. Señaló que hay contratos externalizados con empresas privadas que se adjudican al mejor postor, aunque eso implique peores condiciones laborales y menos eficacia. En otras palabras, enseñó que detrás de cada hectárea quemada hay una decisión política previa. Ese es el verdadero punto de la aniquilación a Mañueco. No se trata solo de ridiculizarlo, sino de dejar claro que su modelo de gestión está en ruinas. Porque la política no se mide en eslóganes, sino en resultados, y los resultados de Castilla y León son catastróficos. Pueblos evacuados, hectáreas arrasadas, patrimonio perdido, trabajadores agotados y enfadados. Esa es la foto que ningún comunicado puede tapar. La respuesta de Mañueco, lejos de calmar el incendio político, lo avivó. Intentó mostrarse como un presidente comprometido, habló de su presencia en el CECOPI y de su coordinación con los equipos de extinción. Pero lo que más repitió fue la idea de que no es momento de hacer política con el dolor. Y esa frase, que en apariencia busca respeto, en realidad esconde la voluntad de silenciar la crítica. Porque ¿qué es la política si no discutir cómo se gestionan las emergencias? ¿Qué es la responsabilidad pública si no dar explicaciones en medio del dolor? Decir que no es momento de hacer política es, en realidad, una manera de evitar asumir la responsabilidad. Y ahí es donde Puente volvió a golpear con fuerza. Precisamente porque hay dolor, debemos hablar de política, porque la política es lo que decide si ese dolor se pudo evitar. Ese contrapunto desarmó completamente a Mañueco. Porque no hay escapatoria retórica cuando se ponen delante las pruebas de negligencia.
Puede decir que él estuvo pendiente, puede prometer investigaciones, puede culpar al viento, al calor o incluso a la mala suerte. Pero no puede negar que su gobierno ha recortado, ha privatizado y ha despreciado las advertencias de los profesionales. Esa es la esencia de la crítica de Puente, y esa es la razón por la que el mensaje caló tan hondo en la opinión pública. El eco mediático fue inmediato. Tertulias en televisión recogieron las frases más duras de Puente y las contrastaron con la imagen de Mañueco en Cádiz. Periódicos publicaron reportajes sobre las condiciones de los brigadistas. Y en redes sociales, miles de usuarios compartieron testimonios de vecinos que confirmaban la precariedad de los servicios de emergencia. Lo que en un principio parecía un rifirrafe más, se convirtió en un debate nacional sobre la gestión de las catástrofes en España. Y en ese debate, el PP quedó retratado como un partido incapaz de aprender de los errores y más preocupado por defender su imagen que por proteger a la ciudadanía. El desgaste político fue evidente. Vox, socio de gobierno en Castilla y León, intentó salvar la situación desviando el foco. Lanzaron bulos sobre supuestos pirómanos extranjeros y cuestionaron que el cambio climático tenga algo que ver con los incendios. Esa estrategia, sin embargo, no hizo más que aumentar el ridículo. Porque mientras ellos hablaban de conspiraciones, las llamas seguían avanzando y los vecinos seguían desesperados. El contraste fue brutal, un gobierno autonómico desbordado, un socio ultra lanzando teorías disparatadas, y un ministro del gobierno central poniendo los datos sobre la mesa. El resultado fue claro: credibilidad para Puente, descrédito para Mañueco y Vox. La frase "todos caen" se convirtió, además, en una advertencia más amplia. Porque lo que Puente quería decir es que este modelo de gestión acaba siempre en fracaso, sea en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía o en Madrid. La lógica de recortar lo público y confiar en la iniciativa privada para todo es una bomba de relojería que estalla en cuanto llega una emergencia. Y cuando estalla, los que pagan las consecuencias no son los políticos, sino los ciudadanos. Por eso la frase resonó más allá de la polémica puntual, se convirtió en un diagnóstico de un sistema. Algunos analistas señalaron que Puente había dado un paso adelante en su papel como ministro. Ya no era solo un portavoz combativo, sino un dirigente capaz de marcar la agenda política. Porque en un momento donde el PSOE necesita voces claras para confrontar con el PP y Vox, Puente ha demostrado que sabe conectar con la gente y golpear donde más duele al adversario. Su enfrentamiento con Mañueco fue un ejemplo de cómo se debe hacer oposición a la derecha, con datos, con claridad y sin miedo a llamar a las cosas por su nombre. En los pueblos afectados, las palabras de Puente fueron recibidas como un gesto de solidaridad. Muchos vecinos agradecieron que alguien en el gobierno central hablara de su sufrimiento, que no se conformara con fotos oficiales ni con comunicados vacíos. Y ese agradecimiento es político en el mejor sentido. Refuerza la idea de que lo público no debe ser abandonado, de que hay que invertir en servicios, en prevención y en protección. Frente a la resignación que pretende imponer la derecha, Puente ofreció un mensaje de dignidad y exigencia. En los días posteriores al choque, el relato público ya estaba escrito. Óscar Puente había logrado fijar la imagen de Mañueco como un presidente ausente y negligente, mientras él mismo se consolidaba como un referente de la crítica directa y sin rodeos. La expresión "todos caen" adquirió vida propia, no solo aludía a Mañueco, sino a un PP que repite los mismos errores allá donde gobierna. El debate sobre los incendios se convirtió, así, en un debate sobre el modelo político de la derecha. Y el mensaje era claro: si no hay inversión en lo público, si se sigue recortando, si se sigue privatizando, las emergencias seguirán arrasando territorios y comunidades enteras. Mañueco intentó contraatacar presentando nuevas medidas y compromisos. Habló de reforzar brigadas, de mejorar la coordinación con la UME, de destinar más fondos a prevención. Pero el problema es que esas palabras sonaban a eco de promesas anteriores. Ya se había dicho lo mismo en 2022, después de la tragedia de la Sierra de la Culebra, y un año después nada había cambiado. La credibilidad del presidente autonómico estaba bajo mínimos, y ningún anuncio conseguía revertir la percepción de abandono. Al contrario, cada promesa incumplida se sumaba a la lista de agravios, alimentando la indignación de los ciudadanos. Puente, consciente de esa debilidad, redobló su discurso. En entrevistas y declaraciones públicas recordó que la política no se mide por intenciones, sino por resultados. Y los resultados en Castilla y León eran desastrosos: hectáreas quemadas, pueblos evacuados, brigadistas precarios, promesas rotas. No vale con llegar tarde y después hacerse fotos en el operativo, dijo con dureza, lo que necesitamos es planificación durante todo el año. Esa frase conectó con un sentimiento generalizado de hartazgo.
La ciudadanía no quiere más gestos vacíos, quiere soluciones reales. Lo que hace potente el discurso de Puente es que no se limita a señalar culpables, sino que plantea alternativas. Insiste en la necesidad de estabilizar a los bomberos forestales, de invertir en prevención durante los 12 meses, de recuperar la gestión pública frente a las externalizaciones que priman el beneficio sobre la eficacia. Y en ese planteamiento, deja en evidencia al PP, porque demuestra que sí hay otra manera de gobernar, pero que requiere voluntad política y compromiso con lo público. Esa es la batalla de fondo, y por eso la derecha se siente tan incómoda con Puente, porque no solo les critica, sino que les deja sin excusas. Las redes sociales, que amplificaron el choque inicial, siguieron siendo un altavoz de esta narrativa. Testimonios de brigadistas denunciando sus condiciones, vídeos de pueblos calcinados, gráficos comparando presupuestos. Todo ello reforzó la idea de que la aniquilación de Mañueco no era solo un golpe dialéctico, sino una constatación de la realidad. La viralidad jugó a favor de Puente porque estaba sustentada en hechos, no en exageraciones. Y cuando los hechos son tan contundentes, no hay relato alternativo que pueda neutralizarlos. Mientras tanto, Vox quedó aún más retratado. Sus dirigentes, en lugar de asumir la gravedad de la situación, se dedicaron a lanzar teorías conspirativas y a negar la influencia del cambio climático. Llegaron a insinuar que los incendios eran provocados por grupos interesados en perjudicar al campo español, o que todo formaba parte de una agenda globalista. Ese discurso, que puede tener cierto eco entre su base más radical, fue recibido con indignación por la mayoría. Porque cuando tu casa se quema, no quieres teorías conspirativas, quieres soluciones. Y Vox demostró, una vez más, que no las tiene. La frase de Puente sobre que todos caen fue interpretada también como un aviso al propio Feijóo. Porque si el líder nacional del PP defiende a dirigentes como Mañueco, termina cargando con su descrédito. Y eso es lo que está ocurriendo. La imagen de un PP incapaz de gestionar lo público se consolida en la mente de la ciudadanía. No importa que en Galicia o en Andalucía intenten vender una imagen de eficacia. Cuando los incendios arrasan y las promesas incumplidas se acumulan, el relato se rompe. Y ahí, la oposición tiene un filón que explotar. Los analistas coinciden en que Puente se ha convertido en una de las voces más incisivas del gobierno. Su estilo combativo genera polémica, pero también logra que los temas importantes ocupen portadas. Y en política, la capacidad de fijar la agenda es un poder enorme. Con este episodio, ha demostrado que no solo es capaz de defender al gobierno, sino de marcar el ritmo del debate nacional. Y eso, en un momento de tensión política como el actual, le da un protagonismo que pocos esperaban. En Castilla y León, el daño a la imagen de Mañueco es irreparable. Aunque intente recomponerse, la ciudadanía ya ha visto demasiado. Promesas incumplidas, incendios devastadores, ausencia en momentos clave. Y aunque los medios afines intenten suavizar el golpe, la memoria colectiva no olvidará que, mientras su tierra ardía, su presidente estaba de vacaciones. Esa herida tardará años en cerrarse, y probablemente marcará el futuro político de la región. En definitiva, este episodio ha mostrado las dos caras de la política española, la del PP, marcada por la improvisación, los recortes y la ausencia, y la de quienes, como Puente, apuestan por la claridad, la exigencia y la defensa de lo público. En esa confrontación, la ciudadanía tiene la última palabra. Y lo que ha quedado claro es que ya no se conforma con discursos vacíos, quiere soluciones reales. Esa es la gran lección de esta crisis, y quien no la entienda está condenado a caer. Salud y lucha.